vehículo en marcha no pudo, cosa que le extrañó, salió y abrió el capó para ver si podía determinar el origen del problema. Otra aventura más, pensó él, pero lo que él no sabría es que iba a ser la última. Llamó a Suzanne, pero no contestó, creyó que se había quedado dormida, así que se acercó al asiento del copiloto y se percató de que Suzanne no estaba. Max comenzó a temblar y a tambalearse del miedo, olía whisky, no vio a su novia por ninguna parte, así que cogió la linterna y se internó entre los arbustos, vio un reguero de sangre que le llevó por un largo camino, apuntó con la linterna al reguero de sangre lejos, al final divisó una forma redonda y oscura, se acercó corriendo frenéticamente y casi se desmayó al ver que se trataba de la cabeza de su mujer arrancada brutalmente con una expresión de terror en la cara. De pronto su linterna se apagó y quedó sumido en una impenetrable oscuridad. Estaba aterrorizado, casi sin quererlo pisó algo duro en el suelo, lo cogió con cuidado. Se trataba de una grabadora y algo más y un revólver. Cuando puso la grabadora, una voz ruda y espantosa habló. Te dejo la cabeza de recuerdo, gracias por el cuerpo y jajajaja, y ahora podré satisfacer mis necesidades y jajajaja, ahí tienes un regalito para que hagas los honores por mí, para que luego digas que soy un hombre malo y jajajaja. Max lo comprendió, sabía que iba a morir de una forma horrible antes de llegar al vehículo, así que rápidamente cogió el revólver, se metió el cañón en la boca y disparó. ¡Wow! Aterrador. Bueno, mi historia es de un asesino serial de mi país de origen, Chile. Julio Pérez Silva, alias el psicópata de Alto Hospicio. Sus inicios se remontan a Puchuncaví. Guillermina Cisternas, una ex vecina de Pérez Silva en esa localidad, estuvo muy pendiente de las noticias la noche de la captura del psicópata de Alto Hospicio. Me di cuenta que era él, sin que nadie me lo dijera. Lo conocí por su cuerpo. No se veía su rostro porque lo traía tapado con un poncho. Sabíamos que estaba en Iquique, así que por eso sabíamos que era él. El Secua, como le decían en su infancia, pasó la mayor parte de sus 38 años entre las calles de Puchuncaví. María Pérez, directora en ese entonces del colegio donde estudió, dice que siempre lo vio como un alumno tranquilo, callado e introvertido. Teníamos un grupo de la Cruzada Eucarística, cuyo lema es oración, sacrificio y apostolado, nada que ver con lo que pasó, y él participaba. Julio Pérez Silva se casó a los 22 años con Mónica Cisternas, oriunda de La Calera, y tuvieron 2 hijas. Luego, convivió 5 años con Marianela Vergara, quien ya tenía otras 2 hijas. Con ella regresó a Puchuncaví y cosechó fama de buen esposo. A mediados de los 90 emigró a Iquique buscando mejores oportunidades de trabajo. Comenzó cargando sacos de sal. En una fiesta conoció a Nancy Goero, 14 años mayor que él y con 6 hijos. A las 2 semanas ya vivían juntos y luego se establecieron en Alto Hospicio, en un sector conocido como La Negra. Más tarde se cambiarían a Autoconstrucción, otro sector de la localidad. Al poco tiempo, abandonó los sacos de sal y empezó a operar como taxista pirata ocasional. El cínico Secua de Puchuncaví era otro al volante. Su lado oscuro. El 17 de septiembre de 1998, recogió en la costanera de Iquique a Graciela Montserrat Sarabia, de 17 años. Según su confesión, le ofreció dinero a cambio de sexo. Todo iba bien hasta que ella habría intentado robarle. Enfurecido, la golpeó hasta matarla y la abandonó en una playa. Lavado y peinado, como lo haría siempre después de cada ataque, Julio Pérez siguió dedicándose a su casa y a sus vecinos como un hombre modelo. El 24 de noviembre de 1999 le ofreció a Macarena Sánchez, de 13 años, acercarla en su auto hasta el liceo. Luego de amenazarla con un cuchillo y violarla, le amarró las manos arrojándola al interior del Iquique Guantacaya. Como siempre, aquel día, Pérez Silva estaba de regreso en su casa temprano, borrando huellas de su cuerpo, del auto y de su ropa. Nada extraño en un hombre casi obsesivo por el lavado. En el verano de 2000 algo detonó en el interior de este hombre. En febrero atacó 2 veces en menos de una semana. Primero fue a Sara Gómez. 3 días después, a Angélica Lai, una promotora de teléfonos celulares de 23 años. Una y otra vez, Julio Pérez Silva repitió la misma rutina. Más de una vez cambió su peinado, agregó o eliminó su barba o se tiñó unas cuantas canas.
Viendo televisión junto a Nancy se topó a menudo con algún noticiario donde la desaparición de las niñas de alto hospicio ya comenzaba a estar en los titulares. El jueves 23 de marzo del año 2000, un mes después del cuarto asesinato, la hija de Delia Enríquez no regresó a casa. Se llamaba Laura Zola y tenía 14 años. Fue la quinta víctima del psicópata de alto hospicio. Luego, el 5 de abril, el temido auto blanco que ya había perseguido más de una vez a María Eugenia Rivera se llevó a su hija, Catherine Arce. Pérez Silva la violó y la enterró en un basural clandestino. Sus últimos golpes, la mejor aliada del Segua fue aquella versión que decía que las jóvenes desaparecidas se habían ido por dejar atrás la pobreza de alto hospicio. La policía manejaba sus propias teorías y circularon informes oficiales con las más graves acusaciones. Pistas falsas, versiones equivocadas y hasta misteriosas llamadas de auxilio encaminaron la búsqueda en la dirección equivocada hacia Perú o Bolivia. El 22 de mayo del 2000, Patricia Palma, de 17 años, salió del colegio rumbo a su casa. Fue en ese momento cuando Julio Pérez la raptó para luego matarla. 10 días más tarde volvió a atacar. Violó y asesinó a Macarena Montesinos en el sector de Pampa El Monte. Y luego, el 2 de julio, interceptó a Viviana Garay, a quien también mató de un golpe en la cabeza. Pero esta vez, la desaparición de Viviana generó la más intensa reacción que el psicópata había encontrado en toda su carrera criminal. El padre de la niña, Orlando Garay, movilizó a las demás familias afectadas. Solo entonces el hecho se convirtió en noticia, por lo que los crímenes se detuvieron. El Segua dejó de atacar durante más de 9 meses, pero el 17 de abril de 2001 ya no pudo contenerse. En el sector de la autoconstrucción interceptó a una menor de 16 años identificada como Maritza. La amenazó con un cuchillo y la violó. Mientras él escapaba, Maritza regresó a su casa. La llevaron al hospital, donde le extrajeron muestras de semen del agresor que nunca pudo ver en la oscuridad. Meses más tarde, cuando lo detuvieron, ella reconoció su voz. Compararon las muestras de ADN y resultaron idénticas. El 3 de octubre de 2001, Julio Pérez Silva cometió el último de sus ataques. Fue el día en que Bárbara L. sobrevivió, el día en que Alto Hospicio supo que había un asesino entre ellos. Fue detenido horas después y sin inmutarse, admitió asesinatos y violaciones. Confesó haber actuado solo y nunca alegó demencia. Poco a poco, Pérez Silva aportó los datos necesarios para localizar los cadáveres de sus víctimas. El rastreo de estos no estuvo exento de sorpresas. El cuerpo de Angélica Lai fue un hallazgo inesperado, pues su nombre no figuraba entre las mujeres oficialmente perdidas. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta que atormenta a todas las familias que perdieron a una hija en manos de aquel hombre que escondía en su mente a un monstruo. Es también una pregunta que se repite en jueces y abogados, tratando de armar el enigmático rompecabezas que Julio Pérez Silva se rehúsa a componer en su totalidad. Su respuesta ante el juez ha sido siempre no sé por qué lo hice. Cielos. Será mejor que no vuelva a XD. Porque yo hasta casi el final. Bueno, ya no importa. Mi historia es muy aterradora. En el manicomio, 2 enfermeros corpulentos y un policía forcejeaban con Lorenzo mientras lo empujaban por aquel pasillo de hospital. Suéltenme, hijos de puta, ¿a dónde me llevan? ¿Qué me van a hacer? Suéltenme. Gritaba Lorenzo con desesperación. Estaba sufriendo otro ataque de pánico. De cerca lo seguían sus padres, le hablaban para tratar de calmarlo, era inútil. Entraron a una habitación, un doctor pinchaba un frasquito y llenaba una jeringa. Sujétenlo bien, que no se mueva, dijo el doctor y se aproximó con la enorme aguja en la mano. La madre de Lorenzo rompió en llanto y abrazó a su esposo. Unos minutos después lo sacaron atado en una camilla, sus padres permanecieron en la habitación. El doctor les explicó la situación. No se preocupen, solo serán unos días de tratamiento, hicieron bien al traerlo, es mejor abordar el problema ahora antes que se agrave, dentro de unos días estará bien. Las palabras del doctor les dio algo de tranquilidad, se marcharon convencidos de que hicieron lo correcto.
Lorenzo despertó en un cuarto pequeño, afuera estaba oscuro, ya era de noche. La luz del cuarto estaba encendida, en el interior del hospital se oían algunos gritos, algo